Una de las decisiones más difíciles a las que se enfrenta un hombre es cuando siente que ha llegado el momento de comprometerse en matrimonio. Y la siguiente gran decisión que enfrenta es cuando decide abandonar el hogar que ha construido al lado de una persona a la que alguna vez amó, o tal vez aún ama. Aunque se han visto a hombres a partir de sus hogares sin contemplaciones, los han dejado, abandonando su familia, en la mayoría de los casos, libran una gran batalla interna. Es importante aclarar que el calificativo de ausentes no solo se debe dar a los padres que no están de manera regular en la vida de sus hijos, por virtud de su decisión de divorcio. También lo son aquellos que salieron de escena, voluntaria o involuntariamente, los que están atrapados por el alcohol, la droga o el trabajo, entre otros. Sus chicos probablemente estarán condenados a no desarrollar aquellas competencias para la vida que solamente el hombre podría darle a sus hijos. Él se perderá los momentos buenos y malos por los que antes hubiese dado la vida. Si necesita un tiempo para esclarecer su mente y sus sentimientos, puede tomárselo, pero sea consecuente con lo que pide. Es un tiempo para reflexionar, para analizar, para comprender sus sentimientos. Si dado el caso usted está involucrado en una relación paralela a su matrimonio, conviene que se distancie también de esa relación para que pueda ser más objetivo a la hora de tomar decisiones. Aclarado esto, no es una guía para que usted elija entre su esposa y otra mujer, tan solo es contemplar dentro de las posibilidades. No se trata de una mudanza, se trata de dejar atrás sueños, anhelos, ilusiones y esperanzas, pero especialmente a sus hijos que han sido su creación, que lo necesitan para crecer. Usted es su ejemplo y modelo a seguir. Muchos hombres que abandonan su hogar luego no pueden superar la indiferencia con que le tratan sus hijos, pero tan solo cosechan lo que han sembrado. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Bueno, y es algo que es bastante común y sobre todo se acentúa esta falta, es definitivo, en Navidad, cuando tanto se habla de la unión familiar, cuando en la televisión, en la música, en todo está presente la Navidad. Nuestro especialista está aquí, mi querido David, bienvenido, gracias por tu presencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo supera una familia que ha sufrido este abandono, mi querido David? Más que cómo supera, cómo enfrenta estas fechas? Esteban, Cari, Ale, buenos días, gracias por la invitación. Pues en efecto es complicado hablar de superar un abandono muy pronto. Sí, es un proceso en el cual la madre en este caso debe tomar responsabilidades que no le competen, porque obviamente se combinan responsabilidades tanto de la madre como el padre, pero en este caso la madre tiene que suplir en cierta forma esa carencia, esa figura paterna que por ave circunstancia decidió abandonar. Y por otro lado también, cuidado con la culpa hacia los hijos. A veces la madre tiende lógicamente a estar con un enojo constante, decir tu padre es el culpable, por la culpa de tu padre estamos así. Y el hijo a veces entiende ese mensaje como que tal vez yo también tuve la culpa de que mi papá se haya ido, tal vez que hice mal o me porté mal, por eso mi papá nos abandonó. Entonces hay que tener un canal de comunicación muy abierto con los hijos, entender que es un proceso en el cual de hoy en adelante deben tener una responsabilidad mucho más grande y entender que ese abandono no quiere decir que se va a quedar sin madre o se va a quedar sin el cariño de los seres queridos, sino que al contrario. Ahora viene un tema interesante que muchas veces abuelos, tíos, cuñados, en efecto, suelen tomarse esa figura paterna, ¿no? Suelen reemplazar, entre comillas, a esa. Obviamente no es lo mismo, pero en parte ayuda a que los niños no estén solos, no se sientan abandonados, como la palabra se lo dice. David, y me voy a atrever a poner un ejemplo muy propio, muy de mi familia, muy íntimo, pero que yo creo que vale la pena recalcarlo en este tema, justo con lo que tú acabas de decir, de no estar lanzando la culpa o de señalar a alguien. Antes del accidente y de la pérdida de mi hermano, mi cuñada, a quien queremos muchísimo y es muy unida a nosotros, tuvo, como todas las parejas, una diferencia con mi hermano. Erróneamente, la vida nos cobró muy caro y los niños se volcaron por el lado de la mamá, echando las culpas de ciertas cosas a mi hermano. No lo hagan, usted no sabe lo que va a pasar en el segundo siguiente, porque luego el dolor de la pérdida fue muchísimo más grave. Los niños no tienen por qué saber de quién fue la culpa o de quién no la es. Sencillamente valorar, respetar y quedarse con admiración siempre de papá y mamá, porque la figura paterna ya no es esa figura de antes de solo llego para cumplir y suplir todas las necesidades de la casa. Ahora el papá hace el mismo rol que la mamá: cuidar, jugar, acompañar, amparar, y creo que eso es muy importante, aprender a valorar minuto a minuto cada día. Así es, una de las cosas muy importantes es entender cuál es el rol de cada uno de ellos y no transferir aquellos
problemas de pareja hacia los niños. Los niños no tienen la culpa de lo que esté pasando internamente dentro de la dinámica de la pareja como tal. Si por alguna circunstancia el padre o la madre se fue por otra pareja o se fueron con otras personas, eso no quiere decir que los que van a suplir esa necesidad también como mujer, en este caso, van a ser los hijos, ¿no? O sea, cada uno tiene que estar bien claro de cuáles son sus roles y tener una dinámica interesante. David, ¿y qué sucede cuando, sí, papá y mamá están separados y en estas fechas por lo general a los chicos les toca muy complicado, ya que les toca dividirse Navidad o Año Nuevo con el uno y con el otro? ¿Qué pasa cuando uno de los hijos no quiere pasar, por ejemplo, con papá y quiere pasar las 2 fechas con mamá? ¿Cuál es el trabajo? Decirle no. ¿Te toca obligatoriamente dividirte con el uno y con el otro o no? Tienes que hacer lo que tu corazón te diga. Bueno, Cari, ahí yo creo que hay que entender por qué ese temor o por qué ese rechazo a veces a no querer compartir mucho tiempo con el padre, ¿no? A veces la madre también es muy sobreprotectora y no confía también en el padre, y eso a veces limita el rol como tal a que el padre ejerza su paternidad. Entonces hay que hablar al niño, hay que decirle, mira hijo, también es importante que compartas con la familia de tu padre. Si bien es cierto, estamos divorciados, estamos separados, pero eso no quiere decir que él no deja de ser tu padre. También es importante que tú compartas, inclusive por el tema de identificación como tal, ¿no? Los hijos tienen identificación directamente, o sea con la madre o sea con el padre, pero más allá de eso es que cada uno tenga su rol importante en su educación y su aprendizaje, y no tener esa parte de que yo me inclino a que solo quiero mamitis o solo quiero papitis, sino que los dos, tanto padre y madre, tienen que comunicar a los hijos de que los dos son rol importante para su crecimiento. David, es casi inevitable, digamos, de los chicos asociar o dejar de asociar más bien la Navidad con los regalitos, ¿verdad? Que claro, esperan la Navidad, esperan los regalos, esperan el viaje, quizá un paseo especial, pero cuando se da esta ruptura dolorosa, la situación económica muchas veces cambia, digamos, las prioridades dentro de estos dos seres que se han separado de pronto cambian. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace con los niños que dicen, no, pues esto no es Navidad? Cuando estábamos juntos con mi papi, los regalos eran más lindos y teníamos viaje y la vida era todo. Ahora mi papá tiene otro hogar y ya casi no nos da nada. ¿Cómo se enfrenta ese tipo de cosas? ¿Qué digo? No es la esencia de la Navidad, pero que muchas veces no se puede desvincular. Claro, totalmente. Recordemos que la parte de la Navidad es más para los niños, ¿no? Genera una expectativa mucho más grande con el mismo tema de qué le vas a pedir a Papá Noel, qué le vas a pedir al niñito Dios y demás cosas. Pero yo creo que lo más importante es entender por qué pasó esto y comunicarles a los niños. Sí, obviamente hay niños que van a entender de mejor forma, habrán otros niños que no comprendan por su edad, pero la comunicación directa es importante. En este caso el padre o la madre tiene que ser muy franco y muy directo, hacerle entender que ahora las responsabilidades son diferentes para el hogar, que ya no se puede dar los mismos lujos de antes porque lógicamente los ingresos económicos no son los mismos. Entonces el niño tiene que entender cuál es la realidad también, porque ahora también la mamá o el papá puede llegar a un punto en el cual exagerarse y tratar de competir, que ese es otro de los problemas. Los padres están separados, llega Navidad, entonces viene el papá con el mega carro y viene la mamá con la mega muñeca y así es como que quién quiere más, y no es así. Un regalo nunca va a demostrar el verdadero cariño, y peor aún hacia sus hijos, sino al contrario, deben entender también el valor de las cosas, y que si hay una circunstancia, hay una realidad que es complicada, pues en efecto tienen que comprender esa realidad. Perfecto, y nosotros vamos a continuar tratando este tema, pero antes vamos a ver una nota muy interesante, porque qué tan importante es la presencia masculina, la presencia del padre en el hogar. El rol del padre en el desarrollo de los niños cambió con el paso del tiempo. Anteriormente, el padre era el proveedor económico de la familia y la figura de poder y autoridad dentro de la dinámica familiar. Ahora que la mujer también trabaja, el padre tiene que formar parte de la vida cotidiana de la familia y del cuidado de los niños. Cuando se habla del padre, no solo hay que referirse al progenitor masculino, pues la paternidad encierra una serie de funciones que se consideran de mucha importancia en la vida de los niños y que pueden ser ejercidas por el padre, la madre, algún familiar o incluso alguna institución educativa. La paternidad es una de las tareas más importantes y retadoras para todo ser humano y por supuesto la más gratificante. Estos cambios les dan una gran oportunidad a los padres para crear relaciones cercanas y de verdadera confianza con los hijos. Una oportunidad de ser una presencia importante en sus vidas. Ahí radica el valor de la parte masculina en el hogar. Porque hay que estar muy claros
en que no se puede ser padre si no se está allí para los niños, ofreciéndoles toda la atención, el cariño y los cuidados que ellos necesitan y esperan de ellos. A todos los papás, este es el mejor momento del mundo para hacer de sus hijos grandes hombres y mujeres, así que aprovéchelo porque su presencia en el hogar es muy importante. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. David, por favor, dejémoslo aún más claro. El papá como tal, dentro del hogar, que proyecta cuán importante es su imagen, con problemas, fuera de los problemas, centrándonos solo en esa figura paterna. Bueno, la figura paterna, principalmente autoridad. ¿Sí? Las de autoridad son las reglas, es cómo se maneja justamente el esquema del hogar. Y una de las cosas muy importantes también, el padre también proyecta carácter. Entonces, a eso es importante que la figura masculina tiene que ver con el desarrollo puntualmente del hijo o de la hija en función de su personalidad, de su carácter, de su autoridad, de ser siempre proyectado a un tema más de fortaleza, digamos así, que es esa figura la que proyecta. ¿Y lo puede seguir manteniendo aún luego de una separación? ¿Cómo lo logra? Eso es complicado. Sí, eso es complicado porque depende mucho cómo se traduce esa separación, cómo se maneja ese divorcio. Entonces, a veces, claro, la mamá se encarga de tal vez de esa figura de autoridad o esa figura de personalidad fuerte. A veces la madre se encarga de oprimirle y decirle, no, tu padre fue un cobarde, tu padre fue un fácil, tu padre simplemente se fue y nos abandonó, él no sirve para nada. Y a veces también los hijos empiezan a proyectar esa parte, ¿no? Y se traduce ya en la adolescencia y en la juventud, en el cual tienen esa inseguridad y dicen, bueno, nuestro padre nos abandonó, pero mi madre también hacía esto y entonces yo también puedo hacer esto. Entonces, los roles son bien marcados. Sí, los roles son bien marcados, pero por eso es importante la comunicación también. O sea, y brevemente, cuando ya llega un padrastro, quizá una nueva relación, ¿cómo se debería mantener eso? ¿Cómo se debería llevar? Bueno, Esteban, eso también es otro tema mucho más grande, pero sin embargo, es la misma forma, ¿no? El padrastro en este caso sería un poquito la autoridad que tenga en casa, pero recordemos que no es del padre directo de los hijos. Entonces, ahí vienen los conflictos de que él no es mi padre, tú no eres mi padre, ¿por qué me vienes a mí a reclamar algo? ¿Por qué me vienes a mí a imponer algo que no te Pero, por compete? ejemplo, si está pasando eso, ¿cuál debería ser la actitud de la madre? O sea, dejar que en realidad el padrastro hable y ponga las reglas claras, o decir, a ver, no, aquí no pasa esto, aquí tú no le puedes ordenar a mi hijo porque tú no le... ¿Cómo debería ser? Bueno, que ahí hay un tema muy importante. La comunicación entre pareja es primordial y por otro lado también entender hasta qué límite también llega el padrastro o la madrastra, ¿no? O sea, porque a veces llega un punto en el cual también viene y se dice el que es padre no es el que engendra, sino que el que cría. Ok, podemos tener padrastros que en efecto han estado desde cortas de edades con los niños y los niños tienen ya traducido en su mente que esa es su figura paterna o es su figura materna. Pero si de repente ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes o ya de jóvenes y viene una persona a imponer sus reglas, ahí va a haber siempre el conflicto. Entonces la madre tiene que entrar en un aspecto de negociar. Sí, negociar para evitar los conflictos, decir, ok, de esto yo me encargo porque son mis hijos, pero tú también ayúdame con esto, para que tanto los hijos entiendan cuál es la dinámica del hogar y respeten también las reglas como tal. Claro. Muy bien, muchísimas gracias David por tocar este tema. Nuevamente creo que nos queda ese mensaje, ¿no? Que lo más importante es aprovechar al máximo de la gente que nos rodea, que la vida es tan efímera que deberíamos aprovechar estos momentos espirituales entre las personas que estamos cerca, entre quienes nos queremos y estamos ahí cerquita. Esa es la manera entonces de ir afrontando esto. Nuevamente muchas gracias a nuestro especialista.